Durante la ventisca de 1847, una viuda con 6 hijos entró tambaleándose en una casa del árbol abandonada, cubierta por la nieve hasta las rodillas. Estaba de luto, sin techo, y los niños temblaban de frío bajo harapos mojados. «No dejen que mamá se duerma», susurró el más pequeño con los labios azul púrpura. Pero esa noche helada no fue el frío lo que intentó llevárselos. Al levantar una tabla suelta del suelo de la casa suspendida, ella descubrió algo que no estaba muerto. ¿Has estado alguna vez en un lugar que parecía ocultar más de lo que mostraba? Cuéntame en los comentarios, y también dime desde qué ciudad estás viendo esta historia. La lluvia caía fuerte aquella tarde de mayo de 1847 en San Miguel del Cerrado, una pequeña villa perdida entre las montañas, donde el barro parecía tragarse la esperanza de quienes osaban caminar por sus calles desoladas. María do Carmo avanzaba con dificultad, sintiendo cómo el agua helada traspasaba la tela gastada de su vestido negro, un luto que llevaba no solo en la ropa, sino incrustado en la piel desde hacía 3 meses. A sus 32 años, la vida le había arrebatado todo. Un marido bondadoso pero sin fortuna, la casa que alquilaban y finalmente la dignidad de no depender de la caridad ajena. Caminaba con la cabeza baja, no por vergüenza, sino por el peso insoportable de saberse sola en un mundo diseñado para hombres, arrastrando una maleta de cuero agrietado que contenía los únicos restos de una vida que se desmoronaba entre sus dedos entumecidos por el frío y la desesperación. Nadie en la villa se detuvo a ofrecerle cobijo, pues la desgracia tiene un olor particular que la gente prefiere evitar, como si fuera una enfermedad contagiosa que se pega con la mirada. María do Carmo llegó a la puerta del notario empapada y tiritando, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado, aferrándose a la citación arrugada que había recibido esa misma mañana. El licenciado, un hombre de lentes redondos y dedos manchados de tinta, la recibió con esa mezcla de piedad y desdén que se reserva para las viudas pobres, extendiéndole un documento amarillento que olía a encierro y a tiempo muerto. Le explicó con voz monótona y sin mirarla a los ojos que un tío lejano, un tal Evaristo, del que apenas había oído hablar en susurros temerosos durante su infancia, le había dejado una propiedad en los límites del sertón, un lugar olvidado por Dios y evitado por los hombres. La propiedad no era una hacienda próspera ni una casa solariega, sino una tapera vieja, una construcción de adobe y madera que se alzaba solitaria en medio de la nada, rodeada de leyendas que hacían persignarse a los más viejos del pueblo. El notario le advirtió, limpiándose los anteojos con un pañuelo de seda, que nadie quería esas tierras, que las familias que intentaron habitarlas salieron huyendo antes de la primera luna llena, dejando atrás sus pertenencias y su cordura. Hablaban de ruidos que no venían del viento, de sombras que caminaban sin cuerpo y de un silencio tan denso que se podía masticar, un silencio que, según decían, te gritaba al oído cuando estabas a punto de dormir. Pero María do Carmo no tenía el lujo de sentir miedo. El miedo es un privilegio de quienes tienen un techo seguro y el estómago lleno, y ella carecía de ambas cosas en ese momento crucial de su existencia. Aceptó la herencia con una firma temblorosa, sellando su destino con la tinta negra que parecía sangre coagulada sobre el papel, ignorando las advertencias veladas y las miradas de los pasantes que la observaban como a una condenada a muerte. Vendió un pequeño broche de plata, el último regalo de su madre, para pagar al carretero que aceptó, a regañadientes y cobrando el doble, llevarla hasta el inicio del sendero que conducía a la tapera maldita. El viaje duró 2 días interminables, a través de caminos que se iban estrechando hasta convertirse en cicatrices de tierra roja sobre el paisaje árido, donde la vegetación se volvía espinosa y retorcida, como si la propia tierra estuviera sufriendo un dolor antiguo. El conductor la dejó a 2 kilómetros de la casa, negándose a avanzar más allá del cruce del río seco, alegando que los caballos se ponían nerviosos y que él no quería tentar al diablo al caer la tarde. María do Carmo caminó el último tramo sola, con el sol del atardecer tiñendo el cielo de un rojo violento que presagiaba tormenta,
sintiendo cómo el silencio del lugar la envolvía como una manta pesada y asfixiante. La tapera apareció ante sus ojos como una bestia dormida, con las paredes desconchadas, mostrando las costillas de madera podrida y el techo de paja agujereado como una boca chimuela que se reía de su desgracia. La maleza había crecido salvaje alrededor, abrazando la estructura en un intento lento de devorarla y devolverla a la tierra, pero la casa resistía con una terquedad maligna, manteniéndose en pie contra el tiempo y el olvido. No había pájaros cantando en los árboles cercanos, ni grillos anunciando la noche. Solo había un vacío sonoro que hacía que sus propios pasos sobre la hierba seca sonaran como truenos en una catedral abandonada. Empujó la puerta principal, que gimió con un lamento de goznes oxidados que resonó en todo el valle, y el olor a encierro la golpeó en el rostro, una mezcla de polvo, humedad y algo más, algo dulce y metálico que no supo identificar de inmediato. La luz moribunda de la tarde se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas, dibujando líneas de polvo que danzaban en el aire estancado, revelando muebles cubiertos de sábanas grises que parecían fantasmas esperando su regreso. María do Carmo dejó su maleta en el suelo de tierra apisonada y sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por el frío de la noche que se avecinaba, sino por la certeza absoluta, irracional y primitiva de que estaba siendo observada desde la oscuridad de los rincones. Encendió una vela con manos torpes y la llama vacilante proyectó sombras alargadas que parecían estirarse hacia ella, como dedos negros queriendo tocar su soledad. La primera noche fue una prueba de resistencia para su cordura. Sentada en una silla de madera dura, con la vela consumiéndose lentamente y sus ojos clavados en la negrura del pasillo que llevaba a las habitaciones del fondo. El viento comenzó a soplar afuera, colándose por las frestas y produciendo un silbido que sonaba casi humano, una especie de lamento ahogado que subía y bajaba de intensidad. Pero no fue el viento lo que la hizo contener la respiración hasta que los pulmones le ardieron. Fue el sonido nítido, inconfundible, de pasos arrastrados sobre el suelo de madera de la habitación contigua. No eran pasos rápidos ni agresivos, sino lentos, pesados, como los de alguien que carga una culpa inmensa o un cuerpo cansado, moviéndose en círculos, deteniéndose y volviendo a empezar. María do Carmo apretó el crucifijo que llevaba al cuello hasta que el metal se le clavó en la palma de la mano, intentando convencerse de que era la madera vieja ajustándose al cambio de temperatura o algún animal buscando refugio. Pero los pasos cesaron de golpe justo frente a la puerta cerrada del cuarto y luego escuchó el roce de una mano, o de algo parecido a una mano, tanteando la madera desde el otro lado, buscando el picaporte. El silencio regresó, más denso y amenazante que antes, dejándola paralizada en la silla, con el sudor frío bajando por su sien y el corazón golpeando tan fuerte que temía que el intruso pudiera escucharlo. No durmió ni un segundo, vigilando la puerta con la mirada fija, mientras la vela moría y la dejaba sumida en una penumbra grisácea hasta que los primeros rayos del alba se filtraron por las grietas, trayendo consigo una falsa sensación de seguridad. Con la luz del día, el miedo nocturno pareció retroceder, escondiéndose en las sombras para esperar su turno nuevamente, y María do Carmo, impulsada por la necesidad de sobrevivir y hacer habitable aquel lugar, comenzó a inspeccionar la casa. Encontró restos de una vida interrumpida bruscamente, platos sobre la mesa cubiertos de décadas de polvo, ropa carcomida por las polillas en los armarios y herramientas oxidadas en un rincón de la cocina. Pero lo que más llamó su atención fue la habitación del fondo, aquella de donde habían provenido los ruidos la noche anterior. La puerta estaba trabada, no con llave, sino como si algo pesado la bloqueara desde adentro. Empujó con el hombro, usando toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo delgado, hasta que la madera cedió con un crujido seco, permitiéndole entrar en un espacio que olía a cera antigua y flores secas. Allí, en el centro de la habitación, había un altar improvisado cubierto con un mantel de encaje que ahora era gris y quebradizo,
sobre el cual descansaban imágenes de santos sin rostro, con la pintura descascarada por el tiempo. No había muebles, solo ese altar extraño y perturbador que parecía dominar el espacio, y el suelo alrededor estaba limpio, libre del polvo que cubría el resto de la casa, como si alguien hubiera caminado allí recientemente. María do Carmo se acercó despacio, sintiendo que el aire en esa habitación era más frío, más pesado, y notó que una de las tablas del piso, justo debajo del altar, estaba ligeramente levantada. Se arrodilló, ignorando el temblor de sus manos, y levantó la madera suelta, descubriendo un hueco oscuro donde descansaba un objeto envuelto en trapos de lino. Un diario de cuero negro, cerrado con una cinta de seda roja que parecía no haber perdido su color a pesar de los años. María do Carmo deshizo el lazo de seda roja con dedos que apenas le respondían, sintiendo la textura suave y fría del material deslizándose sobre su piel como un hilo de sangre fresca que se negaba a secarse. El diario se abrió con un crujido de queja, liberando un olor acre a tinta ferrogálica y papel enmohecido que le llenó la nariz, transportándola instantáneamente a un pasado que no le pertenecía, pero que estaba a punto de devorarla. La primera página estaba fechada en noviembre de 1820, escrita con una caligrafía angulosa y apretada, como si quien escribía hubiera tenido miedo de ocupar demasiado espacio en el mundo o de que alguien leyera por encima de su hombro. María do Carmo acercó la vela, forzando la vista en la penumbra de aquel santuario olvidado, y comenzó a leer las primeras líneas, sin saber que cada palabra sería un clavo más en el ataúd de su inocencia. Las entradas iniciales narraban la vida cotidiana de una familia próspera, los bisabuelos que ella nunca conoció, describiendo cosechas abundantes y días de sol brillante que parecían eternos en aquella tierra ahora maldita. Pero a medida que pasaba las páginas, el tono cambiaba sutilmente, como el cielo antes de una tormenta eléctrica. Las menciones a Dios y a la gratitud eran reemplazadas por observaciones paranoicas sobre los vecinos y sobre ellos, una amenaza sin nombre que parecía acechar desde los límites de la propiedad. El autor del diario, que firmaba solo como Sebastián, hablaba de un descubrimiento en el lecho del río seco, algo que brillaba bajo la luz de la luna y que no debía ser compartido con nadie, ni siquiera con el cura del pueblo. María do Carmo sintió un nudo en el estómago, reconociendo en esas palabras la semilla de la misma avaricia que había destruido a tantos hombres en esas tierras áridas y despiadadas. La lectura se volvió febril, saltando de mes en mes, mientras la escritura se volvía más errática y manchada, con gotas de tinta que parecían lágrimas negras o salpicaduras de algo más oscuro. Sebastián confesaba haber empezado a escuchar voces en el viento, voces que le decían que su propia familia conspiraba para robarle su tesoro, que su esposa lo miraba con codicia y que sus hijos afilaban cuchillos en la oscuridad. María do Carmo leyó, con el horror creciendo en su garganta como una bilis amarga, cómo la locura se iba filtrando en la mente de su antepasado, transformando el amor en sospecha y la protección en una prisión doméstica. La casa, esa misma casa donde ella ahora temblaba de frío, se había convertido en una fortaleza de soledad y miedo, donde las ventanas se tapiaban y las puertas se cerraban con trancas dobles para dejar fuera a un mundo imaginario. La noche volvió a caer sobre la tapera sin que ella se diera cuenta, envolviendo la habitación del altar en una oscuridad densa que parecía presionar contra las paredes, queriendo entrar y extinguir la única vela que le quedaba. El viento afuera había cesado, dejando en su lugar ese silencio antinatural que la había recibido el día anterior, pero ahora el silencio tenía un peso diferente, cargado con la historia violenta que ella sostenía entre sus manos. Leyó la entrada del 14 de agosto de 1824, la fecha que marcaba el punto de no retorno. La sangre es el único sello que la tierra respeta. Hoy he tenido que hacer lo necesario para proteger lo nuestro. Ellos duermen ahora, duermen el sueño profundo del que no se despierta, y el secreto está a salvo bajo mis pies. María do Carmo soltó el libro como si le quemara, comprendiendo con un grito ahogado
que estaba sentada sobre la tumba de su propia familia asesinada. El aire en la habitación se volvió gélido de golpe, haciendo que la llama de la vela danzara frenéticamente, proyectando sombras que se retorcían en las paredes como almas en pena buscando una salida. María do Carmo intentó levantarse para huir, para salir de esa habitación maldita y correr hacia la noche, pero sus piernas no le respondieron, paralizadas por el terror de saber que no estaba sola con los muertos. Un sonido rasposo, similar al de uñas arañando madera dura, comenzó a emanar desde algún lugar debajo del suelo, justo en la zona donde había encontrado el diario, como si lo que estaba enterrado allí quisiera salir para reclamar su confesión. No era el viento ni la madera asentándose, era un rascado rítmico, insistente y desesperado, que resonaba en sus huesos y le helaba la sangre en las venas. Agarró el candelabro con ambas manos, usándolo como un arma ridícula contra lo desconocido, y retrocedió lentamente hacia la puerta, sin apartar la vista del hueco oscuro bajo el altar. El rascado se detuvo abruptamente, seguido por un silencio que fue aún peor, porque en ese silencio escuchó una respiración. No era la suya, agitada y superficial, sino una respiración ronca y húmeda, que provenía del pasillo, justo detrás de ella, al otro lado del umbral de la puerta que había forzado. Alguien o algo estaba parado en la oscuridad del corredor esperando, escuchando sus movimientos con una paciencia depredadora que hizo que María do Carmo se sintiera pequeña y vulnerable como una presa acorralada en su propia madriguera. El instinto de supervivencia, ese fuego primitivo que se enciende cuando la razón se apaga, la impulsó a empujar la pesada cómoda que estaba en un rincón contra la puerta abierta, bloqueando la entrada lo mejor que pudo. Escuchó un gruñido bajo gutural, proveniente del pasillo, seguido por un golpe seco contra la madera, como si un cuerpo pesado se hubiera lanzado contra la barricada improvisada. María do Carmo gritó, un sonido agudo que se perdió en la inmensidad de la casa vacía, y retrocedió hasta quedar pegada a la pared más lejana, con los ojos desorbitados fijos en la rendija que quedaba entre la puerta y el marco. A través de esa franja de oscuridad, creyó ver el brillo fugaz de unos ojos, o tal vez el reflejo de la vela en algo metálico, pero la visión fue tan rápida que no pudo estar segura. La criatura, si es que era una criatura, y no un demonio nacido de la historia del diario, comenzó a empujar la puerta con una fuerza lenta e implacable, haciendo rechinar la cómoda contra el suelo de madera. María do Carmo miró a su alrededor buscando otra salida, pero la única ventana de la habitación estaba tapiada con tablas gruesas clavadas desde hace décadas por el loco de Sebastián. Estaba atrapada en el mismo lugar donde sus antepasados habían encontrado su final, con la única compañía de un diario que confesaba sus muertes y una entidad que quería entrar a terminar el trabajo. En un acto de desesperación sopló la vela, sumiendo la habitación en una negrura total, apostando a que la oscuridad la ocultaría mejor que la luz vacilante, y se deslizó debajo del altar, abrazándose a las rodillas y rezando en silencio. Pasaron horas, o tal vez minutos que parecieron siglos, mientras los empujones contra la puerta continuaban intermitentemente, acompañados de susurros ininteligibles que parecían filtrarse por las paredes. María do Carmo, acurrucada en el polvo y la oscuridad, sintió que su mente comenzaba a fracturarse, tentada a unirse a la locura que impregnaba los cimientos de esa casa maldita. Pero entonces recordó la carta del notario, la advertencia de que nadie aguantaba allí, y una chispa de ira se encendió en su pecho, desplazando al miedo. No iba a morir allí, encogida como un animal asustado. Había sobrevivido al hambre, al luto y al desprecio de la villa, y no dejaría que una sombra del pasado le arrebatara lo poco que le quedaba. Apretó el diario contra su pecho, sintiendo su peso físico y simbólico, y decidió que si amanecía viva no huiría. Se quedaría y desenterraría cada hueso y cada moneda si era necesario. Cuando los primeros rayos de sol lograron colarse por las rendijas de la ventana tapiada, dibujando líneas de polvo dorado en el aire, el silencio volvió a la casa, pero esta vez se sentía diferente,
como si la presencia se hubiera retirado a regañadientes ante la luz. María do Carmo salió de su escondite, con el cuerpo dolorido y la ropa manchada de tierra, y empujó la cómoda para liberar la puerta. El pasillo estaba vacío, bañado en la luz grisácea de la mañana, pero en el suelo, justo frente a la entrada de la habitación, había una marca inconfundible. Una huella de barro fresco, grande y deforme, de un pie desnudo que parecía humano, pero que tenía algo terriblemente incorrecto en su anatomía. No había sido un sueño, ni un fantasma inmaterial. Había algo físico viviendo en la tapera con ella, algo que conocía los secretos de la casa mejor que ella, y María do Carmo, en lugar de correr, apretó los puños y juró que descubriría qué era, aunque le costara la vida. María do Carmo se agachó junto a la huella de barro, observándola con la frialdad analítica de quien ha visto demasiadas cosas malas para sorprenderse por una más. No era la pisada etérea de un fantasma, ni la marca de un demonio con pezuñas. Era un pie humano, ancho, calloso y con las uñas largas que se habían clavado en la tierra húmeda como garras. Esa certeza física transformó su miedo en una rabia sorda y caliente, porque un fantasma no puede ser herido, pero un hombre, o lo que fuera esa cosa que respiraba al otro lado de la puerta, sí podía sangrar. Se levantó sacudiéndose las faldas y fue directo a la cocina, donde había visto un machete oxidado colgado de un clavo, una herramienta olvidada que ahora se convertiría en su única defensa contra la locura que habitaba los cimientos de su herencia. Agarró el mango de madera carcomida, sintiendo cómo se amoldaba a su palma sudorosa, y probó el filo con el pulgar. Estaba mellado y sucio, pero aún conservaba la capacidad de cortar carne y hueso si se usaba con la desesperación suficiente. Con el arma en la mano, María do Carmo se sintió poseída por una fuerza antigua. Tal vez la misma determinación cruel que había llevado a su antepasado Sebastián a proteger lo suyo a cualquier precio. Comenzó a recorrer la casa de nuevo, pero esta vez no como una viuda asustada, sino como una cazadora rastreando una alimaña en su propia madriguera, siguiendo el rastro de barro seco que se alejaba del pasillo y serpenteaba hacia la parte trasera de la casa, hacia la despensa que había permanecido cerrada hasta ese momento. El rastro de tierra rojiza terminaba abruptamente frente a un viejo armario de roble macizo, un mueble inmenso que parecía haber crecido desde el suelo mismo, cubierto de una capa de grasa y polvo que lo hacía parecer enfermo. María do Carmo notó, con el corazón latiéndole en la garganta, que el suelo alrededor de las patas del armario estaba rayado, surcos profundos en la madera que indicaban que esa bestia de mueble era movido con frecuencia. Dejó el machete a un lado por un momento y empujó con el hombro, gruñendo por el esfuerzo, sintiendo cómo sus músculos protestaban y sus pies resbalaban en la tierra suelta. El armario cedió con un gemido de madera torturada, girando sobre unos goznes ocultos que ella no había visto, revelando no una pared, sino una boca oscura y abierta que exhalaba un aliento fétido a humedad y encierro. El olor que salió de aquel hueco la hizo retroceder, cubriéndose la nariz con el antebrazo. Era una mezcla repugnante de tierra mojada, comida podrida y ese almizcle agrio de animal salvaje que marca su territorio. María do Carmo recogió su machete y la vela, obligándose a acercarse al borde de la abertura que parecía ser la entrada a un sótano irregular o a un túnel excavado a mano bajo los cimientos de la casa. No había escaleras, solo una rampa de tierra apisonada que descendía hacia la oscuridad absoluta, una garganta negra que parecía tragar la luz de la vela sin devolver ningún reflejo. Sabía que debía bajar, que no podría vivir en esa casa ni un minuto más sin saber qué se escondía allí abajo. Pero el instinto de conservación le gritaba que diera media vuelta y corriera hasta que sus pulmones estallaran. Dio el primer paso hacia abajo, sintiendo cómo la tierra fría se filtraba a través de las suelas delgadas de sus zapatos, y la oscuridad la envolvió como un agua densa y sucia. A medida que descendía, las paredes del túnel se estrechaban, mostrando raíces de árboles que atravesaban el techo de tierra como dedos esqueléticos buscando agua,
y el silencio de arriba era reemplazado por el goteo constante de alguna filtración subterránea. La luz de la vela reveló un espacio más amplio al final de la rampa, una especie de cámara circular que había sido apuntalada con vigas de madera robadas de la propia estructura de la casa. Y allí, en el centro de esa cueva artificial, María do Carmo vio lo que la hizo detenerse en seco, con el aliento congelado en los labios. Un nido. No era una cama, sino un revoltijo de trapos viejos, pieles de animales curadas toscamente y restos de ropa que parecían datar de décadas atrás, todo apilado en un rincón para formar un lecho. Alrededor del nido, el suelo estaba sembrado de huesos pequeños, probablemente de gallinas o roedores, y de objetos brillantes que reflejaban la luz de la vela. Tenedores de plata ennegrecida, trozos de espejo roto, monedas antiguas y hebillas de cinturón. Era la guarida de una urraca humana, un ser que recolectaba desechos y tesoros por igual, viviendo en las entrañas de la casa como un parásito que se alimenta de las sobras de la historia. María do Carmo comprendió con horror que la criatura no era un monstruo sobrenatural, sino algo mucho más triste y peligroso. Un hombre que había olvidado su humanidad. Se acercó al montón de trapos, movida por una curiosidad morbosa, y vio algo que destacaba entre la suciedad. Un pequeño retrato enmarcado en plata, limpio y pulido, descansando sobre lo que parecía ser la almohada de esa cama grotesca. Lo recogió con cuidado, limpiando una mancha de hollín con el pulgar, y vio el rostro de una mujer joven, vestida con la moda de principios de siglo, sonriendo con una inocencia que contrastaba brutalmente con el entorno. La mujer llevaba un collar muy específico, una cruz de amatistas que María do Carmo había visto descrita en el diario de Sebastián como una de las joyas de su esposa asesinada. La criatura que vivía allí abajo no solo conocía la historia de la casa, veneraba a sus víctimas o tal vez era el guardián deforme de su memoria. Un ruido repentino, fuerte y seco rompió el trance de su descubrimiento. Venía de arriba, de la cocina, justo donde ella había dejado la entrada abierta. Eran pasos rápidos, pesados, corriendo hacia el armario, seguidos por el sonido inconfundible de la madera siendo arrastrada. Alguien estaba cerrando la entrada. María do Carmo soltó el retrato y corrió hacia la rampa, subiendo a trompicones mientras la luz de la entrada se iba estrechando rápidamente, convirtiéndose en una línea delgada y luego en nada. Escuchó el golpe final del armario encajando en su sitio y el clic metálico de un cerrojo improvisado deslizándose. La oscuridad se volvió total y absoluta, dejándola encerrada en la tumba de tierra con el olor a muerte y la certeza de que la criatura no estaba abajo con ella, sino arriba, atrapándola para siempre. Gritó, golpeando la madera del armario desde abajo con el mango del machete, pero el sonido era sordo, ahogado por la masa del mueble y la tierra. El pánico, frío y afilado, amenazó con desmayarla, pero la imagen de su propia muerte lenta en la oscuridad encendió una furia desesperada. Recordó el diario, recordó la mención de un segundo escape que Sebastián había construido por si sus enemigos lo acorralaban. Si este túnel era obra de su antepasado paranoico, debía tener otra salida, una vía de escape hacia el monte o hacia el río seco. Se dio la vuelta levantando la vela que milagrosamente no se había apagado y comenzó a explorar las paredes de tierra del fondo de la cámara, buscando una corriente de aire, una grieta, cualquier cosa que indicara una salida. La llama de la vela parpadeó violentamente cuando se acercó a un rincón oculto detrás de una pila de cajas podridas, señalando una brisa tenue que olía a aire exterior y a lluvia reciente. María do Carmo apartó las cajas con frenesí, rompiéndose las uñas y rasgándose el vestido, hasta revelar un túnel mucho más estrecho y bajo, apenas un agujero de gusano que se adentraba en la tierra horizontalmente. No sabía a dónde llevaba, ni si era lo suficientemente ancho para su cuerpo, pero la alternativa era esperar a que el aire se acabara o a que la criatura decidiera bajar a jugar con ella. Se ató las faldas a la cintura,
Agarró el machete con los dientes para tener las manos libres y se arrastró hacia el interior del agujero, dejando atrás la guarida y adentrándose en las venas negras de la tierra, rezando para que el camino la llevara a la luz y no al infierno. María do Carmo se arrastró por el vientre de la tierra como un gusano ciego, con los codos despellejados, raspando contra piedras afiladas y raíces que colgaban del techo bajo como cabellos de muertos. El túnel era tan estrecho que sus hombros rozaban ambos lados, y el aire se volvía cada vez más escaso, denso con el olor a moho y a tiempo estancado que se le pegaba en la garganta como un polvo asfixiante. La oscuridad era absoluta, pesada, una venda negra que le robaba el sentido de la orientación y la dejaba a merced del tacto, sintiendo insectos invisibles correr por sus brazos y el latido ensordecedor de su propio corazón retumbando contra la tierra compactada. Cada metro ganado era una batalla contra el pánico claustrofóbico que amenazaba con paralizarla, una voz interna que le gritaba que la tierra iba a ceder y aplastarla, convirtiéndola en una parte más de los cimientos malditos de la tapera. El túnel parecía interminable, curvándose y descendiendo en ángulos extraños que desafiaban la lógica, como si hubiera sido excavado por un animal enloquecido y no por un hombre racional. María do Carmo perdió la noción del tiempo, existiendo solo en el ritmo doloroso de arrastrar su cuerpo, respirar el aire viciado y volver a arrastrarse, impulsada únicamente por el terror a lo que había dejado atrás en esa cámara subterránea. De repente, su mano derecha encontró el vacío en lugar de tierra y una corriente de aire fresco, cargada con el olor a lluvia y vegetación nocturna, golpeó su rostro sudoroso como una bendición fría. Empujó con sus últimas fuerzas, rompiendo una cortina de enredaderas y raíces secas que ocultaban la salida, y cayó de bruces sobre la hierba húmeda y fría del exterior, tosiendo y jadeando bajo el cielo abierto. Rodó sobre su espalda, sintiendo las piedras del lecho del río seco clavándose en su columna, y miró hacia arriba, donde la luna se asomaba tímidamente entre nubes de tormenta que se alejaban. Estaba en la parte trasera de la propiedad, en la barranca que bajaba hacia el río muerto, oculta por la maleza alta y espinosa que había crecido sin control durante décadas. Se incorporó lentamente, limpiándose la tierra de los ojos, y miró hacia la casa que se alzaba en la colina, como una silueta negra y amenazante recortada contra el cielo nocturno. Una luz tenue se movía en el interior, pasando de una ventana a otra. La criatura estaba patrullando, buscándola, o tal vez celebrando su captura, creyéndola aún atrapada en la oscuridad del sótano sellado. María do Carmo se agazapó entre los arbustos, temblando no solo por el frío que le calaba los huesos, sino por la comprensión de lo cerca que había estado de desaparecer para siempre. Desde su escondite, observó cómo la figura se detenía frente a la ventana de la cocina, la misma por donde ella había entrado horas antes. A la distancia, la silueta parecía humana, demasiado humana, la espalda encorvada, movimientos espasmódicos y una cabeza que giraba de lado a lado con la paranoia de una presa que se ha convertido en cazador. No era un monstruo de cuentos, era un hombre roto y salvaje que había sobrevivido alimentándose de ratas y recuerdos en el vientre de una casa que odiaba a los vivos. La rabia volvió a calentarla, una brasa en el centro de su pecho que quemaba más que el miedo. Ese ser le había robado su hogar, su herencia, y ahora intentaba enterrarla viva como a los secretos de la familia. Aferró el machete que aún colgaba de su mano, sus dedos blancos por la presión, y sopesó sus opciones. Huir a la villa significaba admitir la derrota, volver a la miseria, a las miradas de lástima y a la calle. Quedarse significaba una guerra silenciosa contra un enemigo que conocía el terreno mejor que ella. Miró hacia el río seco, donde las piedras blancas brillaban como huesos bajo la luna, y recordó las palabras del diario sobre el lugar donde el río sangra. Si quería vencer, necesitaba entender qué protegía a esa criatura con tanto celo. Decidió no alejarse,
sino rodear la casa aprovechando las sombras de la vegetación, moviéndose con el sigilo de un gato callejero que ha aprendido a ser invisible para sobrevivir. Encontró un refugio precario en las ruinas de lo que alguna vez fue un granero, una estructura de la que solo quedaban 3 paredes de piedra y vigas caídas, lo suficientemente lejos de la casa para pasar desapercibida, pero con vista directa a la puerta trasera. Se acurrucó en un rincón protegido del viento, envuelta en su propio abrazo, vigilando la casa como un centinela insomne, mientras la noche avanzaba lenta y tortuosa. El hambre le retorcía el estómago, pero el miedo la mantenía alerta, escuchando cada crujido del monte, cada susurro del viento entre las hojas secas. Con las primeras luces del alba, una neblina baja y gris cubrió el valle, desdibujando los contornos de la tapera y dándole un aspecto fantasmagórico. María do Carmo vio entonces algo que la hizo contener el aliento. La puerta trasera de la casa se abrió con un chirrido que llegó hasta su escondite y la criatura salió a la luz. Era un hombre, o lo que quedaba de uno, vestido con harapos que alguna vez fueron ropa fina, ahora gris por la mugre y el tiempo. Tenía el cabello largo y enmarañado, blanco como la ceniza, y se movía con una agilidad sorprendente para su aparente fragilidad, cargando un saco de arpillera sobre el hombro. El hombre no miró hacia el granero. Su atención estaba fija en el suelo, escaneando la tierra en busca de huellas, olfateando el aire como un perro rastreador. Caminó hacia el pozo viejo que estaba en el centro del patio trasero. Se detuvo y miró a su alrededor con desconfianza antes de dejar caer el saco dentro del agujero negro. El sonido del impacto fue metálico, un clank pesado y resonante que no sonaba a basura ni a piedras, sino a algo sólido y valioso, golpeando contra otro metal en el fondo seco. María do Carmo sintió un chispazo de intuición. El pozo no era una fuente de agua, era un escondite, una caja fuerte abierta en la tierra, donde esa urraca humana guardaba lo que consideraba precioso. El hombre permaneció junto al pozo unos instantes, murmurando palabras que el viento se llevó antes de que ella pudiera entenderlas, y luego regresó corriendo a la casa, cerrando la puerta y echando el cerrojo con un golpe seco. María do Carmo esperó unos minutos más, asegurándose de que no volvería a salir, y luego abandonó su refugio, moviéndose agachada entre la hierba alta hacia el pozo. Sabía que era una locura, que se estaba exponiendo a ser vista desde las ventanas, pero la curiosidad y la necesidad eran un látigo en su espalda. Llegó al borde de mampostería vieja, cubierta de musgo resbaladizo, y se asomó al interior, esperando ver oscuridad y nada más. Sin embargo, el sol de la mañana, que ya comenzaba a ganar fuerza, penetraba en vertical hasta el fondo del pozo seco, iluminando lo que yacía a unos 10 metros de profundidad. No había agua, sino una montaña de objetos heterogéneos que brillaban con un fulgor sucio, candelabros de plata, marcos dorados, y entre la basura el brillo inconfundible de joyas antiguas mezcladas con huesos. Pero lo que heló la sangre de María do Carmo no fue el tesoro, sino lo que sobresalía de entre el montón de riquezas. Una mano humana, no esquelética, sino momificada por el ambiente seco, con un anillo de rubí en el dedo anular que ella reconoció instantáneamente de las descripciones del diario. Era la mano de la esposa de Sebastián. El pozo no era un banco, era una fosa común decorada con oro. María do Carmo se apartó del borde del pozo con el estómago revuelto, sintiendo que la bilis le subía por la garganta al comprender la magnitud de la tumba abierta que acababa de profanar con la mirada. Aquel agujero no era solo un escondite, era un altar a la codicia, un monumento subterráneo donde el oro y la carne se pudrían juntos en un abrazo eterno, custodiados por un centinela que había perdido la razón hacía décadas. Se arrastró de espaldas por la hierba seca, temiendo que el crujido más leve alertara al hombre que patrullaba dentro de la casa, ese espectro de cabello blanco que trataba los huesos de sus víctimas como si fueran reliquias sagradas. Regresó a las ruinas del granero, temblando no de frío, sino de una repulsión profunda hacia la sangre que corría por sus propias venas, la misma sangre maldita que compartía con el monstruo de la tapera.
Pasó el resto del día escondida entre las piedras calientes del granero, vigilando la casa con ojos enrojecidos por el polvo y el insomnio, mientras el hambre se transformaba en un dolor sordo y constante en su vientre. Vio al hombre salir 2 veces más, una para buscar agua de un barril de lluvia y otra para mirar al cielo con una ansiedad palpable, como si temiera que las nubes bajaran a robarle sus secretos. María do Carmo notó entonces algo que el terror le había impedido ver antes. El hombre era viejo, increíblemente viejo, con la piel pegada al cráneo como pergamino seco y las articulaciones hinchadas que lo hacían caminar con una cojera dolorosa. No era una fuerza sobrenatural imparable, era un anciano consumido por la soledad y la paranoia, un prisionero de su propia cárcel de adobe y culpa. Esa revelación cambió el miedo por cálculo frío. Si él era de carne y hueso, podía cansarse, podía equivocarse y, sobre todo, podía morir. María do Carmo miró sus propias manos, callosas por años de trabajo duro, y supo que tenía la fuerza de la juventud y la desesperación de quien no tiene nada que perder, una combinación peligrosa que equilibraba la balanza. Esperó a que el sol comenzara a descender, tiñendo el cielo de un naranja quemado que hacía que el sertón pareciera estar en llamas, y trazó un plan temerario. Necesitaba entrar a la casa, no para esconderse, sino para recuperar el control. Necesitaba comida, agua y, lo más importante, necesitaba enfrentar a ese hombre en su propio terreno antes de que la noche le devolviera la ventaja de las sombras. Cuando la luz violeta del crepúsculo bañó el valle, María do Carmo salió de su escondite, moviéndose con el silencio de una serpiente hacia la pared lateral de la cocina, aprovechando el punto ciego de las ventanas tapiadas. Sabía que la puerta trasera estaba cerrada por dentro con tranca, pero recordaba haber visto una pequeña ventana alta en la despensa, la misma despensa donde estaba la entrada al sótano, que quizás no estaba clavada del todo. Trepó sobre una pila de leña podrida apilada contra el muro, conteniendo la respiración cada vez que un tronco crujía bajo su peso, hasta alcanzar el marco de madera carcomida. Empujó con los dedos, sintiendo la resistencia del óxido y la pintura vieja, hasta que las bisagras cedieron con un gemido agudo que le pareció un disparo en el silencio del atardecer. Se quedó inmóvil, colgada de la ventana esperando el grito o el ataque, pero solo escuchó el viento comenzando a levantarse, agitando las copas de los árboles secos. Se deslizó hacia el interior, cayendo con agilidad de gato sobre el suelo de tierra de la despensa, justo al lado del armario que ocultaba la entrada al infierno subterráneo. El olor a humedad y a animal seguía allí, impregnando las paredes, pero ahora se mezclaba con el aroma a frijoles viejos cocinándose. El viejo estaba preparando comida. María do Carmo empuñó el machete con ambas manos y avanzó hacia la puerta entreabierta que conectaba con la cocina, pisando con cuidado sobre las tablas para evitar las que rechinaban, guiada por la memoria de sus primeras horas en la casa. Se asomó por el borde del marco y vio la cocina iluminada por el resplandor rojizo de las brasas que morían en el fogón de barro, proyectando sombras largas y danzantes sobre las paredes ahumadas. El anciano estaba sentado a la mesa, de espaldas a ella, encorvado sobre un plato de peltre abollado, comiendo con las manos con una voracidad mecánica que resultaba inquietante. Pero lo que hizo que María do Carmo se detuviera no fue la figura del hombre, sino lo que había al otro lado de la mesa. Un segundo plato, servido con la misma cantidad de comida, colocado frente a una silla vacía. Junto al plato había un vaso de cristal sucio y, apoyado contra él, el pequeño retrato de la mujer con el collar de amatistas que ella había visto en el nido subterráneo. Él la esperaba. O peor aún, esperaba a un fantasma, cenando cada noche con la memoria de la mujer que probablemente yacía en el fondo del pozo seco, manteniendo una rutina doméstica grotesca en medio de la inmundicia. María do Carmo sintió una punzada de lástima, rápida y afilada, seguida inmediatamente por el terror cuando una tabla crujió bajo su pie derecho. El anciano se detuvo en seco, con la mano a medio camino de la boca, y giró la cabeza lentamente, no con sorpresa,
sino con la calma terrible de quien ha escuchado ese sonido 1000 veces en su cabeza. Sus ojos, lechosos por las cataratas y hundidos en cuencas oscuras, se clavaron en la penumbra donde ella se escondía, y una sonrisa desdentada y horrible se abrió paso entre su barba enmarañada. «Llegas tarde, Elena», graznó el viejo con una voz que sonaba como piedras frotándose entre sí, una voz que no había sido usada para hablar con los vivos en décadas. «La cena se enfría y sabes que odio comer solo». María do Carmo se quedó paralizada, comprendiendo de golpe la locura que regía ese lugar. En su delirio, el viejo la había confundido con su esposa muerta, tal vez por su vestido negro, tal vez por su silueta en la oscuridad, o simplemente porque su mente ya no distinguía entre el pasado y el presente. Esa confusión era un escudo, una oportunidad frágil que podía romperse en cualquier segundo si ella hacía el movimiento equivocado o decía la palabra incorrecta. Salió de las sombras lentamente, bajando el machete para ocultarlo entre los pliegues de su falda, y caminó hacia la luz del fogón, adoptando el papel que el destino le ofrecía en esa obra macabra. El viejo la siguió con la mirada, asintiendo con aprobación, mientras sus manos temblorosas alisaban el mantel imaginario sobre la madera mugrienta de la mesa. María do Carmo se sentó en la silla vacía frente a él, sintiendo la mirada muerta del retrato clavada en ella, y vio de cerca el rostro de su antepasado, una geografía de arrugas y cicatrices, donde la humanidad había sido erosionada por años de aislamiento y crimen. Él empujó el plato hacia ella con un gesto casi tierno, un contraste brutal con las uñas negras y afiladas que rozaron su mano. «Come, mi amor», susurró él inclinándose hacia adelante, y el olor a podredumbre que emanaba de su piel hizo que a María do Carmo le lloraran los ojos. «Hoy fue un día difícil, casi nos encuentran. Tuve que mover el armario otra vez. Pero no te preocupes, ya se han ido. Siempre se van. Nadie tiene la paciencia para quitarnos lo que es nuestro». María do Carmo tomó una cuchara oxidada, obligando a su mano a no temblar, y probó el guiso rancio, tragando sin masticar para no vomitar. Necesitaba que él confiara, necesitaba que bajara la guardia para poder preguntar dónde estaba la llave, el arma o la salida definitiva de esa pesadilla circular. «Sebastián», dijo ella suavemente, probando el nombre en su lengua como un veneno dulce, y vio cómo los ojos del viejo se iluminaban con un destello de lucidez dolorosa. «¿Dónde guardaste el resto? ¿Estamos seguros de verdad?» El anciano soltó una risa seca que terminó en tos, golpeando la mesa con el puño. Se levantó con dificultad, arrastrando la silla, y se acercó a ella cojeando, hasta quedar tan cerca que podía sentir su aliento caliente en la cara. Le acarició la mejilla con sus dedos ásperos, dejando un rastro de suciedad en su piel pálida, y se inclinó para susurrarle al oído, como si las paredes mismas pudieran robarle el secreto. «El resto está donde siempre, mujer, bajo el altar, bajo tus pies, pero no podemos tocarlo todavía. La sangre aún está fresca». «¿No la hueles?». Sebastián aspiró profundo, cerrando los ojos con éxtasis. «Huele a hierro, huele a victoria. Pero ten cuidado, Elena. A veces creo que esa viuda que vino ayer, esa mujer que se parece tanto a ti, creo que ella sabe, y si sabe, tendremos que ponerla con los otros en el pozo». María do Carmo sintió como el corazón se le detenía en el pecho ante la mención del pozo, ese agujero negro que ya había visto lleno de la podredumbre de una familia entera, y tuvo que morderse el interior de la mejilla para no gritar. El viejo Sebastián seguía acariciándole el rostro con esa devoción macabra, sus ojos lechosos buscando en los de ella una absolución que no merecía, confundiendo el terror de su víctima con el amor de su esposa muerta. El olor a hierro que él describía no era una metáfora. Impregnaba la ropa sucia del anciano, sus manos, y parecía emanar de las paredes mismas de la cocina, como si la tapera estuviera sudando la violencia acumulada durante décadas. Ella asintió lentamente, forzando una sonrisa rígida que le dolió en el alma, sabiendo que cualquier movimiento brusco rompería el frágil hechizo de locura que la mantenía con vida. «La viuda no molestará más, Sebastián»,
susurró ella, tratando de imitar el tono suave que imaginaba tendría una mujer de alcurnia, aunque su voz temblaba con la aspereza del miedo. Pero estoy cansada. Mis manos están frías. Necesito que me lleves al altar. Quiero rezar antes de dormir. Era una apuesta arriesgada, pedirle ir al lugar donde él guardaba sus secretos más oscuros, pero necesitaba alejarlo del machete que ella había escondido entre los pliegues de su falda y llevarlo a un terreno donde pudiera maniobrar. El viejo parpadeó, confundido por un instante, y su mirada bajó hacia las manos de María do Carmo, que descansaban sobre la mesa de madera roída, manos curtidas por el trabajo, con los nudillos enrojecidos y las uñas rotas por cavar en la tierra del sótano. La expresión de Sebastián cambió con la velocidad de un cielo de tormenta. La ternura se evaporó, reemplazada por una sospecha fría y reptiliana que hizo que el aire de la cocina se volviera irrespirable. Él agarró la muñeca de María do Carmo con una fuerza sorprendente para su edad, apretando hasta que los huesos crujieron, y levantó su mano hacia la luz moribunda del fogón para inspeccionarla. Elena tenía manos de seda. Gruñó y su voz ya no era la de un marido amoroso, sino la de un inquisidor. Ella nunca tocó la tierra, ella nunca tuvo sangre bajo las uñas. Tú no eres ella, tú eres la otra, la ladrona. El grito del anciano fue un estallido de furia que rompió el silencio de la noche. Y antes de que María do Carmo pudiera reaccionar, él volcó la mesa pesada con un empujón brutal, lanzando platos y velas al suelo. La oscuridad se abalanzó sobre la cocina cuando la única vela se apagó al caer, dejando solo el resplandor rojizo y demoníaco de las brasas del fogón para iluminar la escena. María do Carmo se lanzó hacia atrás, tropezando con la silla, mientras el viejo se abalanzaba sobre ella con una agilidad nacida de la demencia, sus manos convertidas en garras que buscaban su cuello. Ella sacó el machete de entre sus ropas, un movimiento desesperado y torpe en la penumbra, y lanzó un tajo ciego al aire que conectó con algo blando. Sebastián aulló, no de dolor, sino de indignación, y retrocedió un paso, agarrándose el brazo donde la hoja oxidada había rasgado la tela y la piel, manchando sus harapos de sangre fresca y oscura. «¡Bruja! ¡Maldita intrusa!», chilló él, escupiendo saliva y odio, y en lugar de huir, agarró un atizador de hierro que descansaba junto al fuego. «Voy a echarte al pozo con los demás. Nadie roba mi oro». María do Carmo no esperó a que él atacara de nuevo. Se dio la vuelta y corrió hacia el pasillo, hacia la habitación del altar, guiada por el instinto de encontrar un lugar defendible. Escuchaba los pasos arrastrados y rápidos del viejo detrás de ella, acompañados por el sonido metálico del atizador golpeando las paredes, una cacería grotesca en las entrañas de la casa que ambos reclamaban como suya. El miedo se había transformado en una claridad fría y absoluta. Esa noche, uno de los dos terminaría en el pozo, y ella se juró a sí misma que no sería ella. Entró en la habitación del altar y cerró la puerta de un golpe, buscando a tientas el mueble pesado que había usado antes para bloquearla. Pero sus manos solo encontraron el aire vacío. Sebastián había movido la cómoda cuando entró a buscarla. Sin barreras, la única opción era la ofensiva. María do Carmo se pegó a la pared junto al marco de la puerta, levantando el machete con ambas manos, respirando entrecortadamente mientras el olor a cera vieja y flores muertas llenaba sus pulmones. El viejo llegó al umbral, recortado contra la luz tenue del pasillo, una sombra jorobada y monstruosa que respiraba con dificultad, y se detuvo, olfateando el aire como un animal que sabe que su presa está acorralada, pero es peligrosa. «Sé que estás ahí, niña tonta», susurró Sebastián entrando despacio en la habitación, con el atizador levantado. «¿Crees que puedes esconderte en mi santuario? Yo construí este lugar. Yo conozco cada tabla, cada clavo. No hay salida». María do Carmo esperó hasta que él dio un paso más, adentrándose en la trampa, y entonces atacó, gritando para liberar todo el terror acumulado en 3 días de pesadilla. El machete bajó con fuerza, pero el viejo fue más rápido de lo que ella esperaba.
Bloqueó el golpe con el atizador, produciendo un chispazo y un sonido metálico que vibró en los dientes de María do Carmo, y luego la empujó con una fuerza brutal que la lanzó contra el altar. Las imágenes de los santos cayeron al suelo, rompiéndose en pedazos de yeso pintado, y María do Carmo sintió un dolor agudo en la espalda al chocar contra la madera del mueble sagrado. El viejo se rió, una risa seca y cascada, y avanzó hacia ella para dar el golpe final, pero su pie se enganchó en la tabla suelta del suelo, esa misma tabla que ocultaba el diario y el secreto de la familia. Tropezó perdiendo el equilibrio por un segundo crucial, y el atizador golpeó el suelo a centímetros de la cabeza de María do Carmo, levantando una nube de polvo y astillas. Ella no desaprovechó el regalo del destino. Pateó la rodilla del anciano con todas sus fuerzas, escuchando un crujido satisfactorio, y rodó hacia un lado justo cuando él caía de rodillas, rugiendo de dolor. «¡El oro! ¡Es mío!», gritaba él, golpeando el suelo con los puños, olvidándose de ella por un momento en su delirio de avaricia. «Nadie lo toca, está sellado con sangre». María do Carmo se puso de pie, jadeando, y vio que el golpe del viejo había desplazado completamente la tabla suelta, revelando no solo el hueco del diario, sino algo más profundo. Bajo la madera podrida no había tierra, sino una losa de piedra con una argolla de hierro, una entrada oculta que Sebastián había mencionado en su locura. El viejo, al ver la losa expuesta, se arrastró hacia ella como un penitente, protegiéndola con su cuerpo, llorando y balbuceando nombres de personas muertas hace mucho tiempo. María do Carmo retrocedió, con el machete aún en la mano, mirando al hombre destruido que yacía sobre su tesoro maldito. Comprendió entonces que no necesitaba matarlo. Él ya estaba muerto, consumido por la misma maldición que había creado. Pero la casa no había terminado con ellos. El golpe del atizador había derribado una de las velas que Sebastián había encendido en el pasillo antes de entrar, y el olor a humo comenzó a filtrarse en la habitación, no el humo de cocina, sino el olor acre y urgente de madera vieja y seca ardiendo. El fuego, el purificador definitivo, había comenzado a devorar la tapera desde el pasillo, bloqueando la única salida y convirtiendo el santuario en un horno. «¡Fuego!», gritó María do Carmo, tosiendo mientras el humo gris comenzaba a llenar el espacio, espesando el aire. «Sebastián, tenemos que salir». Pero el viejo no la escuchó. Estaba intentando levantar la losa de piedra con sus dedos ensangrentados, ignorando las llamas que ya lamían el marco de la puerta. María do Carmo miró hacia la ventana tapiada, su única esperanza. Corrió hacia ella y comenzó a golpear las tablas con el machete, golpeando con la fuerza de la desesperación, mientras el calor aumentaba a su espalda y el humo le quemaba los ojos. La madera, vieja y seca, comenzó a astillarse, dejando entrar hilos de aire fresco de la noche, pero el fuego avanzaba rápido, rugiendo como una bestia hambrienta que finalmente había sido liberada para reclamar su deuda. Una de las tablas de la ventana cedió, abriendo un hueco lo suficientemente grande para pasar la cabeza y un brazo. María do Carmo aspiró una bocanada de aire limpio y se giró para mirar al viejo una última vez. Sebastián había logrado mover la losa, revelando un brillo dorado intenso que provenía del hueco, el reflejo del fuego en miles de monedas antiguas. Él reía con la cara iluminada por las llamas y el oro, completamente ajeno a que el techo sobre su cabeza comenzaba a gemir y a combarse por el calor. «Ven, Elena», la llamó él, extendiendo una mano hacia el fuego. «Mira lo que guardé para nosotros». Durante la ventisca de 1847, una viuda con 6 hijos entró tambaleándose en una casa del árbol abandonada, cubierta por la nieve hasta las rodillas. Estaba de luto, sin techo, y los niños temblaban de frío bajo harapos mojados. «No dejen que mamá se duerma», susurró el más pequeño con los labios azul púrpura. Pero esa noche helada no fue el frío lo que intentó llevárselos. Al levantar una tabla suelta del suelo de la casa suspendida, ella descubrió algo que no estaba muerto.
¿Has estado alguna vez en un lugar que parecía ocultar más de lo que mostraba? Cuéntame en los comentarios, y también dime desde qué ciudad estás viendo esta historia. La lluvia caía fuerte aquella tarde de mayo de 1847 en San Miguel del Cerrado, una pequeña villa perdida entre las montañas, donde el barro parecía tragarse la esperanza de quienes osaban caminar por sus calles desoladas. María do Carmo avanzaba con dificultad, sintiendo cómo el agua helada traspasaba la tela gastada de su vestido negro, un luto que llevaba no solo en la ropa, sino incrustado en la piel desde hacía 3 meses. A sus 32 años, la vida le había arrebatado todo. Un marido bondadoso pero sin fortuna, la casa que alquilaban y finalmente la dignidad de no depender de la caridad ajena. Caminaba con la cabeza baja, no por vergüenza, sino por el peso insoportable de saberse sola en un mundo diseñado para hombres, arrastrando una maleta de cuero agrietado que contenía los únicos restos de una vida que se desmoronaba entre sus dedos entumecidos por el frío y la desesperación. Nadie en la villa se detuvo a ofrecerle cobijo, pues la desgracia tiene un olor particular que la gente prefiere evitar, como si fuera una enfermedad contagiosa que se pega con la mirada. María do Carmo llegó a la puerta del notario empapada y tiritando, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado, aferrándose a la citación arrugada que había recibido esa misma mañana. El licenciado, un hombre de lentes redondos y dedos manchados de tinta, la recibió con esa mezcla de piedad y desdén que se reserva para las viudas pobres, extendiéndole un documento amarillento que olía a encierro y a tiempo muerto. Le explicó con voz monótona y sin mirarla a los ojos que un tío lejano, un tal Evaristo, del que apenas había oído hablar en susurros temerosos durante su infancia, le había dejado una propiedad en los límites del Sertón, un lugar olvidado por Dios y evitado por los hombres. La propiedad no era una hacienda próspera ni una casa solariega, sino una tapera vieja, una construcción de adobe y madera que se alzaba solitaria en medio de la nada, rodeada de leyendas que hacían persignarse a los más viejos del pueblo. El notario le advirtió, limpiándose los anteojos con un pañuelo de seda, que nadie quería esas tierras, que las familias que intentaron habitarlas salieron huyendo antes de la primera luna llena, dejando atrás sus pertenencias y su cordura. Hablaban de ruidos que no venían del viento, de sombras que caminaban sin cuerpo y de un silencio tan denso que se podía masticar, un silencio que, según decían, te gritaba al oído cuando estabas a punto de dormir. Pero María do Carmo no tenía el lujo de sentir miedo. El miedo es un privilegio de quienes tienen un techo seguro y el estómago lleno, y ella carecía de ambas cosas en ese momento crucial de su existencia. Aceptó la herencia con una firma temblorosa, sellando su destino con la tinta negra que parecía sangre coagulada sobre el papel, ignorando las advertencias veladas y las miradas de los pasantes que la observaban como a una condenada a muerte. Vendió un pequeño broche de plata, el último regalo de su madre, para pagar al carretero que aceptó, a regañadientes y cobrando el doble, llevarla hasta el inicio del sendero que conducía a la tapera maldita. El viaje duró 2 días interminables, a través de caminos que se iban estrechando hasta convertirse en cicatrices de tierra roja sobre el paisaje árido, donde la vegetación se volvía espinosa y retorcida, como si la propia tierra estuviera sufriendo un dolor antiguo. El conductor la dejó a 2 kilómetros de la casa, negándose a avanzar más allá del cruce del río seco, alegando que los caballos se ponían nerviosos y que él no quería tentar al diablo al caer la tarde. María do Carmo caminó el último tramo sola, con el sol del atardecer tiñendo el cielo de un rojo violento que presagiaba tormenta, sintiendo cómo el silencio del lugar la envolvía como una manta pesada y asfixiante. La tapera apareció ante sus ojos como una bestia dormida, con las paredes desconchadas, mostrando las costillas de madera podrida y el techo de paja agujereado como una boca chimuela que se reía de su desgracia. La maleza había crecido salvaje alrededor, abrazando la estructura en un intento lento de devorarla y devolverla a la tierra, pero la casa resistía con una terquedad maligna,
manteniéndose en pie contra el tiempo y el olvido. No había pájaros cantando en los árboles cercanos, ni grillos anunciando la noche. Solo había un vacío sonoro que hacía que sus propios pasos sobre la hierba seca sonaran como truenos en una catedral abandonada. Empujó la puerta principal, que gimió con un lamento de goznes oxidados que resonó en todo el valle, y el olor a encierro la golpeó en el rostro, una mezcla de polvo, humedad y algo más, algo dulce y metálico que no supo identificar de inmediato. La luz moribunda de la tarde se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas, dibujando líneas de polvo que danzaban en el aire estancado, revelando muebles cubiertos de sábanas grises que parecían fantasmas esperando su regreso. María do Carmo dejó su maleta en el suelo de tierra apisonada y sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por el frío de la noche que se avecinaba, sino por la certeza absoluta, irracional y primitiva de que estaba siendo observada desde la oscuridad de los rincones. Encendió una vela con manos torpes y la llama vacilante proyectó sombras alargadas que parecían estirarse hacia ella, como dedos negros queriendo tocar su soledad. La primera noche fue una prueba de resistencia para su cordura. Sentada en una silla de madera dura, con la vela consumiéndose lentamente y sus ojos clavados en la negrura del pasillo que llevaba a las habitaciones del fondo. El viento comenzó a soplar afuera, colándose por las frestas y produciendo un silbido que sonaba casi humano, una especie de lamento ahogado que subía y bajaba de intensidad. Pero no fue el viento lo que la hizo contener la respiración hasta que los pulmones le ardieron. Fue el sonido nítido, inconfundible, de pasos arrastrados sobre el suelo de madera de la habitación contigua. No eran pasos rápidos ni agresivos, sino lentos, pesados, como los de alguien que carga una culpa inmensa o un cuerpo cansado, moviéndose en círculos, deteniéndose y volviendo a empezar. María do Carmo apretó el crucifijo que llevaba al cuello hasta que el metal se le clavó en la palma de la mano, intentando convencerse de que era la madera vieja ajustándose al cambio de temperatura o algún animal buscando refugio. Pero los pasos cesaron de golpe justo frente a la puerta cerrada del cuarto y luego escuchó el roce de una mano, o de algo parecido a una mano, tanteando la madera desde el otro lado, buscando el picaporte. El silencio regresó, más denso y amenazante que antes, dejándola paralizada en la silla, con el sudor frío bajando por su sien y el corazón golpeando tan fuerte que temía que el intruso pudiera escucharlo. No durmió ni un segundo, vigilando la puerta con la mirada fija, mientras la vela moría y la dejaba sumida en una penumbra grisácea hasta que los primeros rayos del alba se filtraron por las grietas, trayendo consigo una falsa sensación de seguridad. Con la luz del día, el miedo nocturno pareció retroceder, escondiéndose en las sombras para esperar su turno nuevamente, y María do Carmo, impulsada por la necesidad de sobrevivir y hacer habitable aquel lugar, comenzó a inspeccionar la casa. Encontró restos de una vida interrumpida bruscamente, platos sobre la mesa cubiertos de décadas de polvo, ropa carcomida por las polillas en los armarios y herramientas oxidadas en un rincón de la cocina. Pero lo que más llamó su atención fue la habitación del fondo, aquella de donde habían provenido los ruidos la noche anterior. La puerta estaba trabada, no con llave, sino como si algo pesado la bloqueara desde adentro. Empujó con el hombro, usando toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo delgado, hasta que la madera cedió con un crujido seco, permitiéndole entrar en un espacio que olía a cera antigua y flores secas. Allí, en el centro de la habitación, había un altar improvisado cubierto con un mantel de encaje que ahora era gris y quebradizo, sobre el cual descansaban imágenes de santos sin rostro, con la pintura descascarada por el tiempo. No había muebles, solo ese altar extraño y perturbador que parecía dominar el espacio, y el suelo alrededor estaba limpio, libre del polvo que cubría el resto de la casa, como si alguien hubiera caminado allí recientemente. María do Carmo se acercó despacio, sintiendo que el aire en esa habitación era más frío, más pesado, y notó que una de las tablas del piso, justo debajo del altar, estaba ligeramente levantada.
Se arrodilló, ignorando el temblor de sus manos, y levantó la madera suelta, descubriendo un hueco oscuro donde descansaba un objeto envuelto en trapos de lino. Un diario de cuero negro, cerrado con una cinta de seda roja que parecía no haber perdido su color a pesar de los años. María do Carmo deshizo el lazo de seda roja con dedos que apenas le respondían, sintiendo la textura suave y fría del material deslizándose sobre su piel como un hilo de sangre fresca que se negaba a secarse. El diario se abrió con un crujido de queja, liberando un olor acre a tinta ferrogálica y papel enmohecido que le llenó la nariz, transportándola instantáneamente a un pasado que no le pertenecía, pero que estaba a punto de devorarla. La primera página estaba fechada en noviembre de 1820, escrita con una caligrafía angulosa y apretada, como si quien escribía hubiera tenido miedo de ocupar demasiado espacio en el mundo o de que alguien leyera por encima de su hombro. María do Carmo acercó la vela, forzando la vista en la penumbra de aquel santuario olvidado, y comenzó a leer las primeras líneas, sin saber que cada palabra sería un clavo más en el ataúd de su inocencia. Las entradas iniciales narraban la vida cotidiana de una familia próspera, los bisabuelos que ella nunca conoció, describiendo cosechas abundantes y días de sol brillante que parecían eternos en aquella tierra ahora maldita. Pero a medida que pasaba las páginas, el tono cambiaba sutilmente, como el cielo antes de una tormenta eléctrica. Las menciones a Dios y a la gratitud eran reemplazadas por observaciones paranoicas sobre los vecinos y sobre ellos, una amenaza sin nombre que parecía acechar desde los límites de la propiedad. El autor del diario, que firmaba solo como Sebastián, hablaba de un descubrimiento en el lecho del río seco, algo que brillaba bajo la luz de la luna y que no debía ser compartido con nadie, ni siquiera con el cura del pueblo. María do Carmo sintió un nudo en el estómago, reconociendo en esas palabras la semilla de la misma avaricia que había destruido a tantos hombres en esas tierras áridas y despiadadas. La lectura se volvió febril, saltando de mes en mes, mientras la escritura se volvía más errática y manchada, con gotas de tinta que parecían lágrimas negras o salpicaduras de algo más oscuro. Sebastián confesaba haber empezado a escuchar voces en el viento, voces que le decían que su propia familia conspiraba para robarle su tesoro, que su esposa lo miraba con codicia y que sus hijos afilaban cuchillos en la oscuridad. María do Carmo leyó, con el horror creciendo en su garganta como una bilis amarga, cómo la locura se iba filtrando en la mente de su antepasado, transformando el amor en sospecha y la protección en una prisión doméstica. La casa, esa misma casa donde ella ahora temblaba de frío, se había convertido en una fortaleza de soledad y miedo, donde las ventanas se tapiaban y las puertas se cerraban con trancas dobles para dejar fuera a un mundo imaginario. La noche volvió a caer sobre la tapera sin que ella se diera cuenta, envolviendo la habitación del altar en una oscuridad densa que parecía presionar contra las paredes, queriendo entrar y extinguir la única vela que le quedaba. El viento afuera había cesado, dejando en su lugar ese silencio antinatural que la había recibido el día anterior, pero ahora el silencio tenía un peso diferente, cargado con la historia violenta que ella sostenía entre sus manos. Leyó la entrada del 14 de agosto de 1824, la fecha que marcaba el punto de no retorno. La sangre es el único sello que la tierra respeta. Hoy he tenido que hacer lo necesario para proteger lo nuestro. Ellos duermen ahora, duermen el sueño profundo del que no se despierta, y el secreto está a salvo bajo mis pies. María do Carmo soltó el libro como si le quemara, comprendiendo con un grito ahogado que estaba sentada sobre la tumba de su propia familia asesinada. El aire en la habitación se volvió gélido de golpe, haciendo que la llama de la vela danzara frenéticamente, proyectando sombras que se retorcían en las paredes como almas en pena buscando una salida. María do Carmo intentó levantarse para huir, para salir de esa habitación maldita y correr hacia la noche, pero sus piernas no le respondieron, paralizadas por el terror de saber que no estaba sola con los muertos. Un sonido rasposo
similar al de uñas arañando madera dura, comenzó a emanar desde algún lugar debajo del suelo, justo en la zona donde había encontrado el diario, como si lo que estaba enterrado allí quisiera salir para reclamar su confesión. No era el viento ni la madera asentándose, era un rascado rítmico, insistente y desesperado, que resonaba en sus huesos y le helaba la sangre en las venas. Agarró el candelabro con ambas manos, usándolo como un arma ridícula contra lo desconocido, y retrocedió lentamente hacia la puerta, sin apartar la vista del hueco oscuro bajo el altar. El rascado se detuvo abruptamente, seguido por un silencio que fue aún peor, porque en ese silencio escuchó una respiración. No era la suya, agitada y superficial, sino una respiración ronca y húmeda, que provenía del pasillo, justo detrás de ella, al otro lado del umbral de la puerta que había forzado. Alguien o algo estaba parado en la oscuridad del corredor esperando, escuchando sus movimientos con una paciencia depredadora que hizo que María do Carmo se sintiera pequeña y vulnerable como una presa acorralada en su propia madriguera. El instinto de supervivencia, ese fuego primitivo que se enciende cuando la razón se apaga, la impulsó a empujar la pesada cómoda que estaba en un rincón contra la puerta abierta, bloqueando la entrada lo mejor que pudo. Escuchó un gruñido bajo gutural, proveniente del pasillo, seguido por un golpe seco contra la madera, como si un cuerpo pesado se hubiera lanzado contra la barricada improvisada. María do Carmo gritó, un sonido agudo que se perdió en la inmensidad de la casa vacía, y retrocedió hasta quedar pegada a la pared más lejana, con los ojos desorbitados fijos en la rendija que quedaba entre la puerta y el marco. A través de esa franja de oscuridad, creyó ver el brillo fugaz de unos ojos, o tal vez el reflejo de la vela en algo metálico, pero la visión fue tan rápida que no pudo estar segura. La criatura, si es que era una criatura y no un demonio nacido de la historia del diario, comenzó a empujar la puerta con una fuerza lenta e implacable, haciendo rechinar la cómoda contra el suelo de madera. María do Carmo miró a su alrededor buscando otra salida, pero la única ventana de la habitación estaba tapiada con tablas gruesas clavadas desde hace décadas por el loco de Sebastián. Estaba atrapada en el mismo lugar donde sus antepasados habían encontrado su final, con la única compañía de un diario que confesaba sus muertes y una entidad que quería entrar a terminar el trabajo. En un acto de desesperación sopló la vela, sumiendo la habitación en una negrura total, apostando a que la oscuridad la ocultaría mejor que la luz vacilante, y se deslizó debajo del altar, abrazándose a las rodillas y rezando en silencio. Pasaron horas, o tal vez minutos que parecieron siglos, mientras los empujones contra la puerta continuaban intermitentemente, acompañados de susurros ininteligibles que parecían filtrarse por las paredes. María do Carmo, acurrucada en el polvo y la oscuridad, sintió que su mente comenzaba a fracturarse, tentada a unirse a la locura que impregnaba los cimientos de esa casa maldita. Pero entonces recordó la carta del notario, la advertencia de que nadie aguantaba allí, y una chispa de ira se encendió en su pecho, desplazando al miedo. No iba a morir allí, encogida como un animal asustado. Había sobrevivido al hambre, al luto y al desprecio de la villa, y no dejaría que una sombra del pasado le arrebatara lo poco que le quedaba. Apretó el diario contra su pecho, sintiendo su peso físico y simbólico, y decidió que si amanecía viva no huiría. Se quedaría y desenterraría cada hueso y cada moneda si era necesario. Cuando los primeros rayos de sol lograron colarse por las rendijas de la ventana tapiada, dibujando líneas de polvo dorado en el aire, el silencio volvió a la casa, pero esta vez se sentía diferente, como si la presencia se hubiera retirado a regañadientes ante la luz. María do Carmo salió de su escondite, con el cuerpo dolorido y la ropa manchada de tierra, y empujó la cómoda para liberar la puerta. El pasillo estaba vacío, bañado en la luz grisácea de la mañana, pero en el suelo, justo frente a la entrada de la habitación, había una marca inconfundible, una huella de barro fresco, grande y deforme, de un pie desnudo que parecía humano, pero que tenía algo terriblemente incorrecto en su anatomía. No había sido un sueño,
ni un fantasma inmaterial. Había algo físico viviendo en la tapera con ella, algo que conocía los secretos de la casa mejor que ella, y María do Carmo, en lugar de correr, apretó los puños y juró que descubriría qué era, aunque le costara la vida. María do Carmo se agachó junto a la huella de barro, observándola con la frialdad analítica de quien ha visto demasiadas cosas malas para sorprenderse por una más. No era la pisada etérea de un fantasma, ni la marca de un demonio con pezuñas. Era un pie humano, ancho, calloso y con las uñas largas que se habían clavado en la tierra húmeda como garras. Esa certeza física transformó su miedo en una rabia sorda y caliente, porque un fantasma no puede ser herido, pero un hombre, o lo que fuera esa cosa que respiraba al otro lado de la puerta, sí podía sangrar. Se levantó sacudiéndose las faldas y fue directo a la cocina, donde había visto un machete oxidado colgado de un clavo, una herramienta olvidada que ahora se convertiría en su única defensa contra la locura que habitaba los cimientos de su herencia. Agarró el mango de madera carcomida, sintiendo cómo se amoldaba a su palma sudorosa, y probó el filo con el pulgar. Estaba mellado y sucio, pero aún conservaba la capacidad de cortar carne y hueso si se usaba con la desesperación suficiente. Con el arma en la mano, María do Carmo se sintió poseída por una fuerza antigua, tal vez la misma determinación cruel que había llevado a su antepasado Sebastián a proteger lo suyo a cualquier precio. Comenzó a recorrer la casa de nuevo, pero esta vez no como una viuda asustada, sino como una cazadora rastreando una alimaña en su propia madriguera, siguiendo el rastro de barro seco que se alejaba del pasillo y serpenteaba hacia la parte trasera de la casa, hacia la despensa que había permanecido cerrada hasta ese momento. El rastro de tierra rojiza terminaba abruptamente frente a un viejo armario de roble macizo, un mueble inmenso que parecía haber crecido desde el suelo mismo, cubierto de una capa de grasa y polvo que lo hacía parecer enfermo. María do Carmo notó, con el corazón latiéndole en la garganta, que el suelo alrededor de las patas del armario estaba rayado, surcos profundos en la madera que indicaban que esa bestia de mueble era movido con frecuencia. Dejó el machete a un lado por un momento y empujó con el hombro, gruñendo por el esfuerzo, sintiendo cómo sus músculos protestaban y sus pies resbalaban en la tierra suelta. El armario cedió con un gemido de madera torturada, girando sobre unos goznes ocultos que ella no había visto, revelando no una pared, sino una boca oscura y abierta que exhalaba un aliento fétido a humedad y encierro. El olor que salió de aquel hueco la hizo retroceder, cubriéndose la nariz con el antebrazo. Era una mezcla repugnante de tierra mojada, comida podrida y ese almizcle agrio de animal salvaje que marca su territorio. María do Carmo recogió su machete y la vela, obligándose a acercarse al borde de la abertura que parecía ser la entrada a un sótano irregular o a un túnel excavado a mano bajo los cimientos de la casa. No había escaleras, solo una rampa de tierra apisonada que descendía hacia la oscuridad absoluta, una garganta negra que parecía tragar la luz de la vela sin devolver ningún reflejo. Sabía que debía bajar, que no podría vivir en esa casa ni un minuto más sin saber qué se escondía allí abajo. Pero el instinto de conservación le gritaba que diera media vuelta y corriera hasta que sus pulmones estallaran. Dio el primer paso hacia abajo, sintiendo cómo la tierra fría se filtraba a través de las suelas delgadas de sus zapatos, y la oscuridad la envolvió como un agua densa y sucia. A medida que descendía, las paredes del túnel se estrechaban, mostrando raíces de árboles que atravesaban el techo de tierra como dedos esqueléticos buscando agua, y el silencio de arriba era reemplazado por el goteo constante de alguna filtración subterránea. La luz de la vela reveló un espacio más amplio al final de la rampa, una especie de cámara circular que había sido apuntalada con vigas de madera robadas de la propia estructura de la casa. Y allí, en el centro de esa cueva artificial, María do Carmo vio lo que la hizo detenerse en seco, con el aliento congelado en los labios. Un nido. No era una cama, sino un revoltijo de trapos viejos,
pieles de animales curadas toscamente y restos de ropa que parecían datar de décadas atrás, todo apilado en un rincón para formar un lecho. Alrededor del nido, el suelo estaba sembrado de huesos pequeños, probablemente de gallinas o roedores, y de objetos brillantes que reflejaban la luz de la vela. Tenedores de plata ennegrecida, trozos de espejo roto, monedas antiguas y hebillas de cinturón. Era la guarida de una urraca humana, un ser que recolectaba desechos y tesoros por igual, viviendo en las entrañas de la casa como un parásito que se alimenta de las sobras de la historia. María do Carmo comprendió con horror que la criatura no era un monstruo sobrenatural, sino algo mucho más triste y peligroso. Un hombre que había olvidado su humanidad. Se acercó al montón de trapos, movida por una curiosidad morbosa, y vio algo que destacaba entre la suciedad. Un pequeño retrato enmarcado en plata, limpio y pulido, descansando sobre lo que parecía ser la almohada de esa cama grotesca. Lo recogió con cuidado, limpiando una mancha de hollín con el pulgar, y vio el rostro de una mujer joven, vestida con la moda de principios de siglo, sonriendo con una inocencia que contrastaba brutalmente con el entorno. La mujer llevaba un collar muy específico, una cruz de amatistas que María do Carmo había visto descrita en el diario de Sebastián como una de las joyas de su esposa asesinada. La criatura que vivía allí abajo no solo conocía la historia de la casa, veneraba a sus víctimas o tal vez era el guardián deforme de su memoria. Un ruido repentino, fuerte y seco rompió el trance de su descubrimiento. Venía de arriba, de la cocina, justo donde ella había dejado la entrada abierta. Eran pasos rápidos, pesados, corriendo hacia el armario, seguidos por el sonido inconfundible de la madera siendo arrastrada. Alguien estaba cerrando la entrada. María do Carmo soltó el retrato y corrió hacia la rampa, subiendo a trompicones mientras la luz de la entrada se iba estrechando rápidamente, convirtiéndose en una línea delgada y luego en nada. Escuchó el golpe final del armario encajando en su sitio y el clic metálico de un cerrojo improvisado deslizándose. La oscuridad se volvió total y absoluta, dejándola encerrada en la tumba de tierra con el olor a muerte y la certeza de que la criatura no estaba abajo con ella, sino arriba, atrapándola para siempre. Gritó, golpeando la madera del armario desde abajo con el mango del machete, pero el sonido era sordo, ahogado por la masa del mueble y la tierra. El pánico, frío y afilado, amenazó con desmayarla, pero la imagen de su propia muerte lenta en la oscuridad encendió una furia desesperada. Recordó el diario, recordó la mención de un segundo escape que Sebastián había construido por si sus enemigos lo acorralaban. Si este túnel era obra de su antepasado paranoico, debía tener otra salida, una vía de escape hacia el monte o hacia el río seco. Se dio la vuelta levantando la vela que milagrosamente no se había apagado y comenzó a explorar las paredes de tierra del fondo de la cámara, buscando una corriente de aire, una grieta, cualquier cosa que indicara una salida. La llama de la vela parpadeó violentamente cuando se acercó a un rincón oculto detrás de una pila de cajas podridas, señalando una brisa tenue que olía a aire exterior y a lluvia reciente. María do Carmo apartó las cajas con frenesí, rompiéndose las uñas y rasgándose el vestido, hasta revelar un túnel mucho más estrecho y bajo, apenas un agujero de gusano que se adentraba en la tierra horizontalmente. No sabía a dónde llevaba, ni si era lo suficientemente ancho para su cuerpo, pero la alternativa era esperar a que el aire se acabara o a que la criatura decidiera bajar a jugar con ella. Se ató las faldas a la cintura, agarró el machete con los dientes para tener las manos libres y se arrastró hacia el interior del agujero, dejando atrás la guarida y adentrándose en las venas negras de la tierra, rezando para que el camino la llevara a la luz y no al infierno. María do Carmo se arrastró por el vientre de la tierra como un gusano ciego, con los codos despellejados, raspando contra piedras afiladas y raíces que colgaban del techo bajo como cabellos de muertos. El túnel era tan estrecho que sus hombros rozaban ambos lados,
y el aire se volvía cada vez más escaso, denso con el olor a moho y a tiempo estancado que se le pegaba en la garganta como un polvo asfixiante. La oscuridad era absoluta, pesada, una venda negra que le robaba el sentido de la orientación y la dejaba a merced del tacto, sintiendo insectos invisibles correr por sus brazos y el latido ensordecedor de su propio corazón retumbando contra la tierra compactada. Cada metro ganado era una batalla contra el pánico claustrofóbico que amenazaba con paralizarla, una voz interna que le gritaba que la tierra iba a ceder y aplastarla, convirtiéndola en una parte más de los cimientos malditos de la tapera. El túnel parecía interminable, curvándose y descendiendo en ángulos extraños que desafiaban la lógica, como si hubiera sido excavado por un animal enloquecido y no por un hombre racional. María do Carmo perdió la noción del tiempo, existiendo solo en el ritmo doloroso de arrastrar su cuerpo, respirar el aire viciado y volver a arrastrarse, impulsada únicamente por el terror a lo que había dejado atrás en esa cámara subterránea. De repente, su mano derecha encontró el vacío en lugar de tierra y una corriente de aire fresco, cargada con el olor a lluvia y vegetación nocturna, golpeó su rostro sudoroso como una bendición fría. Empujó con sus últimas fuerzas, rompiendo una cortina de enredaderas y raíces secas que ocultaban la salida, y cayó de bruces sobre la hierba húmeda y fría del exterior, tosiendo y jadeando bajo el cielo abierto. Rodó sobre su espalda, sintiendo las piedras del lecho del río seco clavándose en su columna, y miró hacia arriba, donde la luna se asomaba tímidamente entre nubes de tormenta que se alejaban. Estaba en la parte trasera de la propiedad, en la barranca que bajaba hacia el río muerto, oculta por la maleza alta y espinosa que había crecido sin control durante décadas. Se incorporó lentamente, limpiándose la tierra de los ojos, y miró hacia la casa que se alzaba en la colina, como una silueta negra y amenazante recortada contra el cielo nocturno. Una luz tenue se movía en el interior, pasando de una ventana a otra. La criatura estaba patrullando, buscándola, o tal vez celebrando su captura, creyéndola aún atrapada en la oscuridad del sótano sellado. María do Carmo se agazapó entre los arbustos, temblando no solo por el frío que le calaba los huesos, sino por la comprensión de lo cerca que había estado de desaparecer para siempre. Desde su escondite, observó cómo la figura se detenía frente a la ventana de la cocina, la misma por donde ella había entrado horas antes. A la distancia, la silueta parecía humana, demasiado humana, la espalda encorvada, movimientos espasmódicos y una cabeza que giraba de lado a lado con la paranoia de una presa que se ha convertido en cazador. No era un monstruo de cuentos, era un hombre roto y salvaje que había sobrevivido alimentándose de ratas y recuerdos en el vientre de una casa que odiaba a los vivos. La rabia volvió a calentarla, una brasa en el centro de su pecho que quemaba más que el miedo. Ese ser le había robado su hogar, su herencia, y ahora intentaba enterrarla viva como a los secretos de la familia. Aferró el machete que aún colgaba de su mano, sus dedos blancos por la presión, y sopesó sus opciones. Huir a la villa significaba admitir la derrota, volver a la miseria, a las miradas de lástima y a la calle. Quedarse significaba una guerra silenciosa contra un enemigo que conocía el terreno mejor que ella. Miró hacia el río seco, donde las piedras blancas brillaban como huesos bajo la luna, y recordó las palabras del diario sobre el lugar donde el río sangra. Si quería vencer, necesitaba entender qué protegía a esa criatura con tanto celo. Decidió no alejarse, sino rodear la casa aprovechando las sombras de la vegetación, moviéndose con el sigilo de un gato callejero que ha aprendido a ser invisible para sobrevivir. Encontró un refugio precario en las ruinas de lo que alguna vez fue un granero, una estructura de la que solo quedaban 3 paredes de piedra y vigas caídas, lo suficientemente lejos de la casa para pasar desapercibida, pero con vista directa a la puerta trasera. Se acurrucó en un rincón protegido del viento, envuelta en su propio abrazo, vigilando la casa como un centinela insomne, mientras la noche avanzaba lenta y tortuosa. El hambre le retorcía el estómago,
pero el miedo la mantenía alerta, escuchando cada crujido del monte, cada susurro del viento entre las hojas secas. Con las primeras luces del alba, una neblina baja y gris cubrió el valle, desdibujando los contornos de la tapera y dándole un aspecto fantasmagórico. María do Carmo vio entonces algo que la hizo contener el aliento. La puerta trasera de la casa se abrió con un chirrido que llegó hasta su escondite y la criatura salió a la luz. Era un hombre, o lo que quedaba de uno, vestido con harapos que alguna vez fueron ropa fina, ahora gris por la mugre y el tiempo. Tenía el cabello largo y enmarañado, blanco como la ceniza, y se movía con una agilidad sorprendente para su aparente fragilidad, cargando un saco de arpillera sobre el hombro. El hombre no miró hacia el granero. Su atención estaba fija en el suelo, escaneando la tierra en busca de huellas, olfateando el aire como un perro rastreador. Caminó hacia el pozo viejo que estaba en el centro del patio trasero. Se detuvo y miró a su alrededor con desconfianza antes de dejar caer el saco dentro del agujero negro. El sonido del impacto fue metálico, un clank pesado y resonante que no sonaba a basura ni a piedras, sino a algo sólido y valioso, golpeando contra otro metal en el fondo seco. María do Carmo sintió un chispazo de intuición. El pozo no era una fuente de agua, era un escondite, una caja fuerte abierta en la tierra, donde esa urraca humana guardaba lo que consideraba precioso. El hombre permaneció junto al pozo unos instantes, murmurando palabras que el viento se llevó antes de que ella pudiera entenderlas, y luego regresó corriendo a la casa, cerrando la puerta y echando el cerrojo con un golpe seco. María do Carmo esperó unos minutos más, asegurándose de que no volvería a salir, y luego abandonó su refugio, moviéndose agachada entre la hierba alta hacia el pozo. Sabía que era una locura, que se estaba exponiendo a ser vista desde las ventanas, pero la curiosidad y la necesidad eran un látigo en su espalda. Llegó al borde de mampostería vieja, cubierta de musgo resbaladizo, y se asomó al interior, esperando ver oscuridad y nada más. Sin embargo, el sol de la mañana, que ya comenzaba a ganar fuerza, penetraba en vertical hasta el fondo del pozo seco, iluminando lo que yacía a unos 10 metros de profundidad. No había agua, sino una montaña de objetos heterogéneos que brillaban con un fulgor sucio, candelabros de plata, marcos dorados, y entre la basura el brillo inconfundible de joyas antiguas mezcladas con huesos. Pero lo que heló la sangre de María do Carmo no fue el tesoro, sino lo que sobresalía de entre el montón de riquezas. Una mano humana, no esquelética, sino momificada por el ambiente seco, con un anillo de rubí en el dedo anular que ella reconoció instantáneamente de las descripciones del diario. Era la mano de la esposa de Sebastián. El pozo no era un banco, era una fosa común decorada con oro. María do Carmo se apartó del borde del pozo con el estómago revuelto, sintiendo que la bilis le subía por la garganta al comprender la magnitud de la tumba abierta que acababa de profanar con la mirada. Aquel agujero no era solo un escondite, era un altar a la codicia, un monumento subterráneo donde el oro y la carne se pudrían juntos en un abrazo eterno, custodiados por un centinela que había perdido la razón hacía décadas. Se arrastró de espaldas por la hierba